Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leer en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y nos dice de la manera siguiente: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Gloria a Jesús. Vamos en esta hora a meditar en esta palabra del Señor Jesús bajo el tema: tres virtudes que no debemos de perder. O tres cosas importantes que no debemos de perder en la vida del creyente. Sé que hay personas que dicen en este mundo lo último que se pierde es la esperanza. Pero es la primera que pierden las personas cuando no tienen a Cristo en su corazón. Pero si hay algo que el apóstol deja bien claro aquí, que deben de permanecer en nosotros, son estas tres virtudes, o pudiéramos decir tres actitudes muy fundamentales en la vida del creyente. ¿Y por qué son fundamentales? Porque un creyente sin fe no es creyente. Un creyente sin esperanzas tampoco tiene mayor efectividad de su vida espiritual. Ya no digamos un creyente sin amor. Un creyente sin amor no es creyente, porque dice Primera de Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y de ahí el apóstol toma esta palabra para enseñarnos y para decirnos que hay tres cosas bien importantes que no debemos de perder los creyentes. Y según lo que dice el texto y en el orden que el apóstol está ubicándolos, dice: y ahora permanece la fe. Una de las cosas que los creyentes jamás debemos de perder es la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos decir así con palabras sencillas que los creyentes somos creyentes, o se nos dice creyentes, porque tenemos una fe que, aunque no veamos las cosas, las podemos asegurar por medio de la fe. Por ejemplo, casi siempre decimos: aquí está el Señor Jesucristo. Y la gente que no sabe o que no ha conocido al Señor Jesucristo dice: ¿cómo pueden decir que está aquí o que está ahí si no lo ven? Pero nosotros, por medio de los ojos de la fe, podemos ver que el Señor está aquí y que el Señor Jesús está donde están los que le alaban, donde están los que le adoran, donde están los que le sirven. Ahí está el Señor Jesucristo. Pero nosotros lo creemos por medio de la fe. Otras veces decimos: tenemos fe que el Señor nos va a sanar. Y la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo dice: pero ¿cómo pueden estar seguros que el Señor los va a sanar? Esa seguridad solo la da la fe. Esa seguridad solo la da la fe en Cristo Jesús. En algunas ocasiones le decimos a la gente: mire, yo sé que el Señor me va a sacar de este problema. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta dificultad, que Él va a pagar mi deuda, que Él me va a resolver este problema. Y la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo dice: ¿y cómo tiene fe que le va a ayudar? ¿De qué manera? ¿Cómo es que cree que el Señor le va a sacar? ¿Por qué está tan seguro? ¿Qué le hace creer que el Señor le va a ayudar? Esa es la fe. Por medio de la fe nosotros estamos seguros que el Señor nos va a ayudar.
que el Señor nos va a sacar adelante. Hoy que estamos en esta situación, le decimos a la gente, mire, yo estoy seguro que el Señor nos va a guardar. Y que si no nos guarda, si nos llegásemos a enfermar de esta pandemia que anda a través del mundo, tenemos la seguridad que el Señor Jesús nos va a sanar. Y la gente dice, ¿y cómo está tan seguro si se ha muerto tanta gente? Esa es la fe. Es la que nos dice o nos enseña por medio de las cosas que hemos visto. Por medio de las cosas que hemos visto de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta y decimos, verdaderamente las personas que tuvieron fe en el Señor, Él los sacó adelante. Él les dio lo que pidieron. Él les concedió lo que ellos anhelaban. Por ejemplo, aquellos hombres como Josué y Caleb, que por la fe ellos heredaron la tierra prometida, porque no desmayaron, aunque vieron que los demás dudaban y que no pudieron entrar, dice la carta de los Hebreos, por causa de incredulidad. Porque aquellos no creyeron, pero ellos dos sí creyeron. Ellos dos estaban seguros de que Dios los iba a sacar adelante, porque ellos nunca perdieron la fe. Y por eso es que la fe es una de las virtudes que no debemos de perder. Porque por medio de la fe, dice Hebreos capítulo 11, se hicieron tantas cosas. Pero lo más hermoso es que aquellos que lograron todo esto fue porque nunca perdieron la fe. Nunca perdieron la fe. Qué triste para muchas personas que rápido pierden la fe y dicen, mira, ya no creo, yo ya no tengo fe en nada. Lastimosamente, porque estas personas ya perdieron parte de su vida espiritual. Cuando un creyente ya no tiene fe, cuando un cristiano ya no tiene fe, ya perdió parte de su vida espiritual. Porque lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos anima a seguir adelante es la fe. Lo que animó a aquellos a seguir adelante, lo que animó a los hombres de Dios a permanecer y a mantenerse firmes en lo que creían era la fe. Como ya hemos dicho, el ejemplo de los 3 hebreos que le dijeron al rey acerca del decreto que había levantado, le dijeron, nosotros no tenemos que responderte, sino decirte, señor rey, que a tu Dios no adoraremos, que al Dios al que nosotros servimos nos puede librar de tus manos y del horno de fuego. Y si no nos libra, a tu Dios, le dijeron, no adoraremos. Ellos tenían una fe viva que no la habían perdido. Los demás la habían perdido y todos sus compañeros caían adorando a aquel Dios muerto. Pero ellos, como tenían una fe viva, ellos estaban seguros de que el Señor iba a hacer algo, y así sucedió. Pero ellos nunca perdieron la fe. Si hablamos de los mártires que menciona la palabra del Señor, de todas las personas que fueron mártires, es decir, que sufrieron el martirio por causa del Señor Jesucristo, si hay algo que nunca perdieron fue la fe, y por esa fe murieron, dice la carta de los Hebreos. Por esa fe anduvieron errantes, por esa fe sufrieron el martirio. Unos fueron aserrados, decapitados, otros fueron apedreados, y así sucesivamente, pero nunca perdieron la fe. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios por esas personas que nunca perdieron la fe y que son un ejemplo para cada uno de nosotros, para que nunca perdamos la fe. Y que si la estamos perdiendo, dice el apóstol, no se debe perder. Estas cosas deben de prevalecer o deben de permanecer en la vida de un creyente. Tiene que vivir con fe, trabajar con fe, esperar con fe la venida del Señor, mantenerse en esa fe, moverse en esa fe. Y si un día nos toca partir o sufrir, por decir así, el martirio, que si lo hacemos con fe, seremos bienaventurados. Seremos bienaventurados. Pero tenemos que mantener, tenemos que permanecer, o tiene que permanecer esa fe en nosotros. Como dice la gente de afuera, esa fe que mueve montañas. Eso ha salido de lo que dijo Jesús cuando los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y Él les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían que este monte se pasara al mar y así sucedería.
La gente dice, es que la fe mueve montañas. Pero hoy no queremos mover montañas de tierra, sino montañas de incredulidad, que muchas veces está en nosotros los creyentes, y que muchos han perdido la fe. Y por eso dice, cuando se encuentra por ahí, se le dice, oiga, y no vaya usted, no se congrega. Y él dice, no, mire, yo ya perdí la fe. Mire, ¿y por qué ya no siguió adelante? No, es que yo ya perdí la fe. Realmente es lamentable, porque si hay algo que no deben de perder los creyentes, es la fe. Por eso esto es una de las cosas que no se debe de perder. Y aquí pudiéramos seguir hablando mucho más de esto, pero quiero hablar de estos tres aspectos, de estas tres virtudes que son bien importantes para que no se deben de perder. Las tres son muy importantes. Ahorita hemos hablado primeramente de la fe, que es el combustible, que es lo que nos hace a los creyentes ver cosas que los demás no pueden ver. Los creyentes que tenemos fe o que tienen fe pueden ver las cosas aún antes de que se hagan las cosas, aún antes de que sucedan. Pueden verlas y lo creen y se van contentos y se van creyendo. Como aquella mujer llamada Ana, que cuando oraba por un hijo y el sacerdote Elí la tuvo por ebria, pero que cuando ella le dijo que no estaba ebria, sino que estaba pidiendo un milagro, un hijo, el sacerdote le dijo, ve mujer y el Señor va a hacer lo que le estás pidiendo. Aquella mujer se levantó en fe y creyó, y esa misma noche concibió y dio a luz un hijo. Y fue el profeta Samuel. Porque el que cree, el que tiene fe es el que cree. El que no tiene fe no cree nada. Dice, mire, el Señor tiene poder. No creo que me ayude. Mire, el Señor lo va a sanar. Dice, no creo que me sane. Mire, el Señor lo va a bendecir. Ya le pedí mucho y ya no me bendice. Es porque no tiene fe, ya no cree. El creyente sin fe o el cristiano sin fe ya no cree en nada. Pero el creyente que tiene fe, todo lo cree. Más si viene de parte del Señor, si es palabra de Dios. Si el Señor dice, Él lo hará. Si el Señor lo ha prometido, lo cumplirá. Si el Señor lo ha ofrecido, llegará, aunque se tarde, pero llegará, porque hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, una de las cosas que no debemos de perder los creyentes es la fe. Y yo insto a todos los hermanos y hermanas, especialmente a los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que estas tres cosas permanezcan. Primeramente, la fe. En segundo lugar, dice la esperanza. El creyente nunca debe de perder las esperanzas. Jamás. Porque un cristiano sin esperanzas, un creyente sin esperanzas, es como una persona que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. No sabe qué hacer, porque no sabe qué le espera. Siempre anda pensando en la mala suerte, en el mal augurio. Siempre anda pensando en que todo le va a salir mal. Porque no ha revivido la esperanza que debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, todas las palabras que hay en esta Biblia son una esperanza para el creyente. E incluso el libro de Apocalipsis, que es un libro que habla de catástrofes, de juicios, de castigos, habla de destrucción. Es un libro de esperanza para los creyentes. ¿Y por qué es un libro de esperanza? Porque es la victoria del bien sobre el mal. Porque es la victoria sobre el maligno. Porque es la victoria final que vamos a tener los creyentes al lado de nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestro Dios. Es la victoria final. Y por eso es que, aunque para la gente sea un libro de juicios, de castigo, de destrucción, para nosotros los creyentes es un libro de esperanzas. Porque ahí nos está diciendo que un día se terminará toda lucha, toda prueba,
toda dificultad, toda tentación será vencida. Y el mismo diablo, que es el que ha provocado las guerras y las disensiones y los pleitos y las pestilencias y las muertes y la maldad por donde quiera, llegará a su final y será destruido. Pero por eso es que los creyentes no debemos de perder nunca las esperanzas, porque sabemos que un día el Señor nos visitará, llegará, así como el pueblo de Israel, que tenía la esperanza que un día el Señor los iba a ayudar, que el Señor los iba a sacar adelante. En los tiempos de la reina Esther, en el libro de Esther se cuenta de cuando los judíos fueron vendidos para un cierto día, en cierto mes, en cierto año, para ser destruidos. Pero había un hombre llamado Mardoqueo, que él no perdía las esperanzas. Y él le dijo a la reina: intercede por nosotros. Y la reina le dijo: no puedo, porque no he sido llamada. Y le dijo Mardoqueo: no creas que por estar ahí vas a ser librada. Si esto se cumple, tú también vas a perecer. Y yo tengo la esperanza, le dice Mardoqueo, que respiro de libertad vendrá de algún lado. Pero si eso no sucede, tú no vas a prevalecer, porque todos se van a dar cuenta quién eres. Pero Mardoqueo tenía la esperanza de que Dios podía intervenir, iba a hacer algo. Y entonces es que la reina Esther se pone en ayuno con sus doncellas, con sus sirvientes 3 días, y manda que hagan lo mismo los demás, porque Mardoqueo tenía la esperanza de que salvación iba a venir de parte de Dios. No sabía cómo, no sabía de dónde iba a venir, pero que iba a llegar, él tenía la esperanza. Y efectivamente vemos que después de 3 días de ayuno, la reina entra a ver al rey y es bien recibida, y le es otorgado, y le dice: rey, hasta la mitad de mi reino te puedo dar, que era un símbolo de aquellos tiempos de decirle: tenés las puertas abiertas para que me pidas lo que quieras. Y efectivamente ahí llegó la libertad. Pero al principio todos habían perdido las esperanzas. Dice el cántico que hombres, mujeres y niños lloraban amargamente. Lloraban porque todos sabían cuál era la sentencia, que un cierto día, en un cierto mes, en un cierto año, iban a morir todos los judíos. Pero Mardoqueo decía: tenemos esperanza, de algún lugar va a venir la ayuda. Y efectivamente llegó la ayuda de Dios y los salvó y los libró, porque hubo un hombre que nunca perdió las esperanzas. Y si hay algo que nunca debemos de perder nosotros también, es las esperanzas. Aunque hayamos sido vendidos quizás como el pueblo judío, aunque hayamos sido maltratados, aunque hayamos sido quizás llevados hasta lo último, pero no perdamos las esperanzas. Aunque el agua nos tenga hasta el cuello, como decían hoy lastimosamente los noticieros, que El Salvador está con el agua hasta el cuello por una cosa, por otra cosa, por la pandemia, hoy por la tormenta y por tantas cosas, por la pobreza, por el hambre. La gente dice: estamos con el agua hasta el cuello, aunque sintamos que ya nos estamos hundiendo. No perdamos las esperanzas, porque ahí llegará la mano poderosa de Dios y algo va a hacer. Pero no debemos de perder las esperanzas, porque el problema es cuando los creyentes pierden las esperanzas. Les pasa como cuando dice que el apóstol Pablo iba en aquel naufragio, que fueron azotados por aquel huracán llamado Euclidón, y después de pasar 14 días sin ver, dice, ni sol, ni luna, ni estrellas, dice que todos habían perdido las esperanzas de salvarse, menos el apóstol Pablo. Y cuando quizá él, ya después de 14 días, solo esperando la muerte, que aquella barca se partiera, se hundiera y se muriera y se los comieran los tiburones, esa noche se le aparece el Señor y le dice: no van a perecer, yo los voy a salvar. Y el siguiente día, dice, cuando todos habían perdido toda esperanza de salvación, ya estaban sin esperanzas,
Me imagino ver los rostros de aquella gente, de una persona que no tiene esperanza, en un rostro pálido, es un rostro de muerte, es un rostro ya sin ánimo de nada, como están muchos creyentes ahorita, que dicen que esto ya es el final y que ya no hay que hacer nada porque ya viene el final. Pues aunque así fuera, deberíamos de alegrarnos, porque la bendición viene para los creyentes. La recompensa viene para los que han alabado al Señor en espíritu y en verdad, para los que han testificado que Él es el Todopoderoso, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Deberíamos de alegrarnos más, porque el Señor Jesús dijo: cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero al parecer algunos creyentes han leído mal, y hoy que ya viene la recompensa, hoy están afligidos porque tienen que salir huyendo, tienen que salir desesperados porque no saben qué hacer. No, hermano, no, hermano, no es así. No perdamos las esperanzas. Cuando ya los rostros de todos los marineros y de los que acompañaban al apóstol Pablo no tenían esperanza, el ángel del Señor se le apareció, o el mismo Señor se le apareció a Pablo, y el siguiente día amaneció el apóstol Pablo comiendo, y le dijo: varones, sé que están desesperados, pero no se preocupen, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor a quien yo sirvo, y me ha dicho que no vamos a perecer, me ha dicho que nos vamos a salvar, me ha dicho que no vamos a morir. Cuando oyeron aquellas palabras, aquellos hombres tuvieron buen ánimo, dice, y empezaron a comer, y agarraron otra vez esperanzas que ya habían perdido. Hermano y hermana, si tú ya perdiste las esperanzas, recupéralas, recupéralas, porque hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Hay esperanza para los que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, y por ello debemos de tener en Él todas nuestras esperanzas. Porque todos los que pierden sus esperanzas en el Señor Jesucristo, el problema es que ponen sus esperanzas en sus hijos, en sus padres, en los gobiernos, en las autoridades. Dice: yo tengo la esperanza que mi hijo me va a ayudar, mis padres me van a ayudar, el presidente me va a ayudar, el alcalde me va a ayudar. Yo tengo las esperanzas que alguien de esta tierra me va a ayudar, y en esta tierra no hay quien ayude. No hay quien dé la ayuda que el ser humano necesita. En vez de poner ahí esas esperanzas, mejor hay que ponerlas en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los de Corinto: que permaneciera en ellos, en primer lugar, la fe, en segundo lugar, las esperanzas, que no las perdieran, y en tercer lugar, dice, el amor, que no perdieran el amor. Y primeramente, el amor hacia nuestro Dios, porque el primer amor de nosotros tiene que ser para nuestro Dios, porque el primer gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios. Bueno, en el Evangelio de Marcos dice que cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron: maestro, ¿cuál es el primer gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús le dijo: el primer mandamiento de la ley es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y le amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Este es el primer gran mandamiento. El primero que no debemos de perder nosotros es el amor a nuestro Dios. Porque cuando tenemos amor a nuestro Dios, tenemos amor para los demás. El que no tiene amor para el Señor, no tiene amor para los demás. No le importan los demás. Porque el que hace a las personas sentir que tiene que amar a los demás es el amor de Dios. El amor de Dios en el creyente lo hace sensible, lo hace sentir compasión de los demás, lo hace sentir el deseo de servir a los demás. Por eso es que es necesario que el creyente no pierda el amor. Porque si hay algo que el Señor le recalcó a la iglesia de Éfeso,
allá en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, si hay algo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor hacia Dios, por servir a Dios, por hacer la obra de Dios, lo habían perdido. Se congregaban, predicaban, oraban, pero lo hacían ya como robots, lo hacían ya como una costumbre, pero ya no había amor para Dios en ellos. Ya no lo hacían de corazón, ya no lo hacían con todo amor hacia Él. Y por eso le dice: has dejado tu primer amor, has perdido el amor hacia Dios. Lo mismo hacia nosotros nos está diciendo que si hay algo que no debemos de perder, no solo la fe, no solo las esperanzas, sino también el amor. Sino que sigamos adelante amando al Señor, amándonos unos a otros, amando la obra y el servicio en la obra del Señor, para que con ese amor al Señor Jesucristo nosotros podamos mantenernos en la obra firme que el Señor nos ha encomendado. Por eso hablaba de estas tres cosas que no debemos de perder. Y más hoy que las personas están ahí en sus casas, están ahí en sus lugares, ahí de sus habitaciones. Si hay algo que no debemos de perder es esto. Porque si en este tiempo que estamos ahorita, la gente pierde estas tres cosas, los creyentes pierden estas tres cosas, entonces prácticamente van a desanimarse, van a empezar a dudar del poder de Dios, van a perder toda esperanza, y cuando vengan a sentir, van a estar fríos, van a estar tibios, van a estar helados, van a estar desanimados en la obra del Señor. Pero si estas tres cosas permanecen en nosotros, están siempre en nosotros y no las perdemos por nada, cuando volvamos otra vez a unirnos o a reunirnos como congregación, vamos a estar siempre con ese anhelo, con ese deseo de seguir adelante en la obra de nuestro Dios. Por eso en esta hora yo quiero hacer un llamado a todos los creyentes a que no perdamos estas tres virtudes, a que no perdamos estas bendiciones, sino que las mantengamos y sigamos adelante. Y usted, amigo y amiga, que quizá nunca había oído de estas tres cosas, pero que hoy está escuchando, yo le quiero decir que si usted quiere tener esa fe, esa esperanza y ese amor, lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesucristo como su Salvador y convertirse en un creyente de fe, de esperanza y de amor. Y entonces va a comprender estas maravillas de las que hemos estado hablando. Y los que ya estamos en Cristo Jesús, si estas tres cosas permanecen en nosotros, estaremos fuertes, estaremos vigorosos espiritualmente hablando, estaremos seguros de las promesas del Señor. Y cada día, en vez de desanimarnos, vamos a sentir deseo de seguir adelante, vamos a sentir ese impulso para seguir adelante. Pero no perdamos estas tres cosas que dijo Pablo a los corintios, que no fueran a perderse, sino que debía de permanecer, por supuesto, en los creyentes, para que pudiéramos mantenernos y así continuar en la obra bendita de nuestro Dios, porque en Él está nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Y si está en Él y permanece en nosotros, vamos a lograr vencer y llegar hasta el final. Hermanos, hermanas, esperamos que no desmayemos, sino que sigamos adelante y que el Señor Jesús nos bendiga cada día y nos ayude para no desmayar siempre en el camino del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga más. Gloria a Dios. Jesucristo es la vida eterna, es la vida eterna, es el camino.